Bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Esta es la segunda clase que les estoy grabando de la materia y hoy la clase pasada nos abocamos sobre todo a lo que es la explicación contextual del proceso de construcción del Estado y las dimensiones más importantes de ese proceso en función de los dos textos que teníamos para leer, que hay que leerlos de forma complementaria, ¿verdad? Uno el de Oscar Oslak y el otro de Natalio Botana. Bueno, en la clase de hoy nos vamos a, perdón, un aporte chiquitito. Lo importante de estos textos es sobre todo tener en cuenta la dimensión ideológica del Estado en el proceso de la construcción del Estado y cómo ambos autores, tanto Oslak con la idea de penetración ideológica o Botana con la idea de la construcción de la identidad nacional, apuntan al carácter de la educación y a la institucionalización de los procesos educativos como un eje central del proceso de construcción del Estado. ¿Sí? Del Estado y de la identidad nacional, por supuesto, ¿no? Del Estado-nación. Entonces, un puntapié importante para el proceso de lo que sería la historia moderna de Argentina. Bueno, para eso estuvimos siguiendo este librito, ¿no? Que son la educación en la Argentina en 2 lecciones. Y aquí yo les voy a estar subiendo, como está planificado en el programa, unos nuevos capítulos para que lean la clase de hoy. Puntualmente la clase de hoy nos vamos a dedicar a la educación y el Estado y la escuela como herramienta para la construcción del sujeto nacional, pero vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la legislación durante lo que se conoce como la generación del 80 y cómo se fue formalizando, ¿no? Y consolidando el sistema educativo en nuestro país. ¿Sí? Bueno, recuerden que este Prezi también se los dejo a disposición y en unos días, no en unos días, no, si puedo hoy mismo voy a estar subiendo la actividad que tenemos que hacer sobre la reforma universitaria, ¿sí? Bueno, cuando nosotros pensamos el proceso de construcción del Estado Nacional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el proyecto del normalismo. El normalismo no es una corriente que haya surgido en Argentina, si bien aquí se aplica un poquito más tardíamente, ¿no? Cuando se está llevando adelante ese proceso de unificación del Estado, lo cierto es que el normalismo como proyecto socioeducativo podemos anclarlo en las primeras revoluciones, ¿no? En la Revolución Francesa, en la construcción de las nuevas repúblicas europeas, bueno, a partir de finales del siglo XVIII en adelante. Y la idea justamente es construir un hombre nuevo, distinto al que tenían como eje las monarquías absolutistas, ¿no? Del siglo XVIII y anterior. Entonces, para esto, el normalismo apunta a una educación que sea de carácter universal, laica y científica, ¿no? Esto en contra de, bueno, ciertas posiciones, bueno, vinculadas al control de la educación, sobre todo por parte de la Iglesia, y de la educación que formaba, bueno, siervos sí, sobre todo siervos en los estados monárquicos, ¿no? Entonces, para esto la educación va a apuntar fuertemente a formar en criterios morales y políticos que van en paralelo a las nuevas formas republicanas, no sé si democráticas todavía, pero sí al menos republicanas de gobierno, ¿no? Donde, como ustedes saben, la legitimidad del poder ya no descansa sobre bueno, la cuestión, la fundamentación teológico-divina, sino sobre bueno, la soberanía popular, ¿no? Y el contrato social. Entonces, este es el objetivo del normalismo, bueno, a lo largo del mundo, pero que va a empezar a anclar fuertemente en Argentina ya para la década del 60-70. Acá tenemos una foto hoy de la primera escuela que funda Sarmiento en Paraná, ¿no? Van a ver que la elección de por qué Paraná en otras ciudades es muy importante y tiene que ver sobre todo con garantizar cierto acercamiento después de las guerras civiles entre las provincias, bueno, que habían conformado de alguna manera la Confederación Argentina y el gobierno central, ¿no? Recuerden que Buenos Aires no participa de esa primera república o de ese primer intento de república que es la Confederación Argentina. Después de Pavón, Buenos Aires se incluye al conjunto de provincias y ahí sí empieza el proceso de reducción a la unidad del que habla Botana. Bueno, fíjense qué importantes que fueron las escuelas normales para nuestro país,
que hasta 1896 ya hay creadas todas estas cantidades, ¿no? Casi 36 escuelas, me parece, no me acuerdo bien, 36 escuelas por todo el país. Las escuelas normales son las escuelas que forman a las maestras y maestros, algunas eran mixtas, otras no, eh, que era justamente la mano de obra que se necesitaba para llevar adelante todo el tejido que permite después la escolarización obligatoria y gratuita de todos los niños y niñas, ¿no? Bueno, entonces fíjense qué importante que era que la expansión de estas escuelas en menos de 20 años alcanza esta dimensión, ¿no? Bueno, ahí está el dato que me olvidaba. En 1896 las escuelas normales llegan a 38 en todo el territorio, ¿sí? ¿A qué apuntan estas? Bueno, justamente a la profesionalización y también a certificar, es decir, les piden los títulos a la labor docente, lo que implica que el docente es reconocido como un agente estatal, además de moralizador y civilizador, ¿no? En esta dinámica de civilización y barbarie que apunta fuertemente, bueno, Sarmiento y otros pensadores durante el proceso de gestación del Estado. Apunta fuertemente a la pedagogía científica, ¿no? Que tiene que ver con estandarizar los criterios de enseñanza, de orden y de disciplina en todo este proceso. Miren, esa es una foto de las primeras camadas de egresadas y de estudiantes de las escuelas normales. Y atrás un busto del padre del aula, maestro inmortal. No obstante, lo que nosotros vemos es que el normalismo tiene un límite muy claro y tiene que ver con que, bueno, en principio no alcanzaba el personal docente egresado de las escuelas normales para cubrir todos los cargos docentes que se necesitaban en las escuelas del país. Recuerden que con la 1420, que la vamos a ver adelante, que es la ley de educación común, empieza un proceso de expansión sin precedentes de las escuelas primarias en todo el país y a veces no alcanzaban los maestros para esas primarias, por los cuales los cargos eran cubiertos por otras personas idóneas, pero no preparadas específicamente para todo esto. Otro problema del normalismo muy frecuente y también de la expansión primaria en estas épocas, ya la vamos a ver, es el tema de las asimetrías económicas entre las provincias, ¿sí? Lo que generalmente impide, por ejemplo, la llegada a algunas provincias más pobres o a territorios alejados de estos maestros o maestras, ¿no? Por otro lado, otra resistencia va a ser el de otras ideologías, por ejemplo, las maestras y este tipo de proyectos educativos del normalismo se va a topar con resistencias internas por parte de, bueno, los sectores más conservadores de la sociedad, ¿no? Que están en contra de una educación que tenga estas características, sobre todo el tema de la religión, que vamos a ver, va a ser un debate muy profundo. Pero también los inmigrantes europeos que llegan, que ven en esta expansión del normalismo una un fuerte impulso a la argentinización o a la nacionalización, lo que bueno, va a ser muy fuertemente resistido por algunos sectores de la inmigración europea, ¿no? Sobre todo aquellos que se adscribían dentro de ideologías como el comunismo o el anarquismo. Ahí están los inmigrantes recién llegados al país, ¿no? Que como saben son oleadas gigantescas de inmigrantes, ¿no? En algunos años llegan a superar las 500.000 personas que llegan al país, por año, ¿no? Les estoy diciendo. Bueno, entonces, también frente a esta, eh, podríamos decir, masiva llegada de inmigrantes, la escuela es concebida por la generación del 80. Recuerden, la generación del 80 es los gobiernos del Partido Autonomista Nacional que van a llevar los cargos públicos más importantes del país desde la presidencia de Roca en el 80 en adelante, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, ¿no? En el 12 y la elección de Irigoyen en el 16. La escuela fue concebida por esta generación como un espacio privilegiado para nacionalizar y argentinizar a los niños y a las niñas, es decir, como vehículo de formador de esta identidad nacional. Para pensadores, por ejemplo, como Ramos Mejía, que fue presidente del Congreso Nacional, del Consejo Nacional de Educación durante esos años, la escuela tenía que apuntar fuertemente a esta homogeneización cultural, ¿no? Porque, bueno, por el temor fundamental a estas
multitudes heterogéneas que llegaban de los barcos, ¿sí? De Europa, de Italia, de España, y que tenían sus propias ideologías y que en algunos casos se resistían a este proceso de homogeneización cultural. Para esto se va a lograr mediante distintas herramientas que articula esta educación patriótica, que mezcla una corriente que es el higienismo, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, el control del cuerpo, el cuerpo sano frente a las pestes y las plagas del siglo XX. Por otro lado, instalar fuertemente la idea de la jerarquía, ¿sí? Dentro de las aulas, y la disciplina, por supuesto, para la posterior inserción de los niños en la sociedad ya cuando sean adultos, ¿no? Todo esto basado en los postulados positivistas que dicen que la ciencia es el motor del progreso y del desarrollo humano, ¿sí? Frente a otros tipos de creencias, de ideas como religiosas, filosóficas, que el positivismo, bueno, deja en un segundo plano, ¿no? Acá les armé también un mapita de las principales leyes educativas de los gobiernos conservadores. Cuando hablamos de gobiernos conservadores nos referimos a ese orden conservador del que habla Botana, ¿no? Que tiene su expresión más acabada en esa generación del 80. Pero cuidado, porque estos son conservadores en lo político, pero son liberales en lo económico, es decir, creen en la idea de la complementariedad del libre mercado, sobre todo con Inglaterra y Europa. Fíjense, una ley pionera es la ley 888, que es impulsada por Sarmiento en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que incluye por primera vez la idea de gratuidad y obligatoriedad de la escuela primaria. Pero ojo que esta es de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ante la ausencia de una ley que regulase los territorios nacionales, recuerden la ciudad, la capital y la Patagonia, creo que Chaco también, estaban dentro de los territorios nacionales, se crea el Consejo Nacional de Educación que va a regular todas las escuelas ubicadas en estos territorios. Pero por otro lado, también se crea a instancia de Roca el Congreso Pedagógico, que tenía como principal objetivo la elaboración de una ley nacional de educación, ¿no? Bueno, y así es como sale 2 años después, y después de arduas discusiones dentro del Parlamento, en 1884 se aprueba la Ley 1420 de Educación Común, ¿sí? En principio esta ley rige para los territorios nacionales, pero también regula y ordena algunas cuestiones del Estado sobre la educación en las provincias. Recuerden que por la Constitución Nacional, las provincias tienen, ¿cómo decirlo? Se arrojan la última decisión sobre el tema de la educación en cada uno de sus territorios. Esta ley va a aprobar lo que ustedes ya saben, ¿no? La obligatoriedad, la gratuidad, la gradualidad, no menor, es decir, que hay aulas, ¿no? Hay cursos que se van siguiendo gradualmente. La participación mixta, esto también es una cuestión que fue ampliamente debatida en el Congreso, que tiene que ver con que niños y niñas participaran en las mismas aulas. Y el financiamiento independiente, es decir, que ata el financiamiento de la educación a determinados impuestos que la hacen, le dan autarquía respecto a los presupuestos nacionales. Y por último, la centralidad del Estado como garante de esta educación primaria. La verdad que es una ley de avanzado para la época, es bastante liberal en algunas cuestiones, sobre todo en lo que fue la discusión de la educación religiosa, ¿no? Ya que el artículo 8 de esta ley, de la 1420, garantiza que va a haber educación religiosa, pero solamente por los ministros autorizados por el Estado y en horas distintas al cursado regular, es decir, como una materia extracurricular, ¿no? Y se garantiza también que cada niño pueda obtenerla dentro de cada culto, ¿no? Del culto que profese. Bueno, hago otro videito porque este se me corta a los 15 minutos. Así que bueno, hasta acá hagamos este repasito, ¿no? La ley de la provincia de Buenos Aires, después tenemos la formación del Consejo Nacional de Educación y del Congreso Pedagógico, y por último, y la más importante, la sanción de la ley 1420, todo esto durante el gobierno de Roca, que va a ser fundamental para la organización del sistema de educación primaria en Argentina. Seguimos en el próximo video.